Bueno, vamos a hacer 3 y comenzamos. Ahí se está conectando Pablo Paredes, ojalá pueda, porque está con celular nuevo y le está costando. Bueno, vamos a hacer 3 y comenzamos. Ahí irá. Oh. Buen día, Sairam. Bienvenidos somos todos a este nuevo círculo de estudios del texto Sagrado Yoga Vasista. Ojalá se pueda conectar ahí Pablo Parodi, que lo está intentando hace rato, está renegando con un celular nuevo. Y bueno, estamos los que estamos y ojalá se sigan sumando más compañeros de estudio, de estos lindos textos sagrados que leemos los sábados. Hoy vamos a continuar desde la página 322, vamos a leer 4 páginas bajo los subtítulos La falsa idea de la existencia objetiva, y después le va a seguir Alegoría del crecimiento del árbol de la ignorancia. Son 4 páginas que vamos a leer hoy. La primera página y media es medio poético, descriptivo, y después se viene algo muy profundo. Ah, pudiste, Pablo, qué suerte. Sairan. Bueno, vamos a comenzar. La falsa idea de la existencia objetiva. Este universo rodeado por el cielo y cuyos ojos son el sol y la luna, se sostiene por la ilusión de esta sustancialidad aparente. En el lago de este mundo objetivo florecen los lirios llamados cuerpos, en donde liban las abejas que conocemos como fuerzas vitales. El erróneo concepto de existencia objetiva queda impreso en los sentidos, atado por las formas mentales y por la poderosa cuerda de los deseos y de las esperanzas. Este mundo objetivo es como una tierna enredadera agitada furiosamente por el viento de la fuerza vital que crea continuamente todo tipo de seres para abandonarlos luego a su destrucción. Hay muchas personas que han salido de este infernal pantano que conocemos como existencia objetiva después de disfrutar de él durante algún tiempo. Son los seres divinos que habitan como lotos en la azul expansión del firmamento. Este mundo aparente es como un pececillo que se mueve en el espacio y pronto es engullido por el viejo buitre conocido como Kartanta, el fin o conclusión de las acciones. Sin embargo, los acontecimientos se suceden día tras día como las olas sobre la superficie del océano. El alfarero del tiempo gira sin cesar la rueda que pone en marcha los acontecimientos. Los innumerables bosques de la creación han sido reducidos a cenizas por el fuego del tiempo. Eso es la creación. Pero mientras el ignorante permanezca atado a sus falsos conceptos, ni la transitoriedad del mundo, ni los duros golpes que sufren la vida, son capaces de despertarlos de su pesado sueño. La autolimitación de las formas mentales persiste durante todo el ciclo del universo como el cuerpo de Indra, el rey de los dioses. De modo casual, en medio de esta creación brotan manifestaciones divinas en las que se revela la pureza natural. Mientras las criaturas inanimadas parecen estar contemplando el misterio del tiempo, las criaturas animadas, agitadas por las fuerzas vitales de la atracción y la repulsión, el amor y el odio, y afligidas por la terrible enfermedad del placer y el dolor, sufren la debilidad y la decadencia, la vejez y la muerte. Entre ellas, los gusanos y las lombrices saborean los frutos de sus malas acciones con silenciosa paciencia, como si tuvieran que seguir contemplándolas eternamente. Pero el tiempo transcurre imperceptiblemente detrás de esta contemplación y todo lo devora fatalmente. Este universo tiene cierto parecido con el plato de pedir limosna de la diosa Kali, la diosa cuya naturaleza es la acción y el movimiento.
Esta Kali pretende constantemente llenar su plato con las criaturas de este mundo para ofrecérselas a su señor Shiva una vez tras otra. El universo también puede ser comparado con una anciana dama. Su cabello es oscuro como la ignorancia. El sol y la luna no cesan de dar vueltas en su rostro, como sus bellos ojos tristes. Los dioses Brahma, Vishnu y Shiva, lo mismo que la tierra y las montañas y todo lo demás, constituyen su cuerpo externo e interno. En su pecho oculta el verdadero tesoro del absoluto, Brahman. Es madre de todos los seres como conciencia-energía, Chit Shakti, pero extremadamente inquieta e inconstante como las nubes. El amanecer y el anochecer son sus cálidos labios y el loto la palma de su mano. Su boca es el cielo, los 7 océanos su collar de perlas y el firmamento azul su más bello vestido. Su ombligo es el polo y los bosques el suave vello que tapiza su cuerpo. Esta vieja señora muere todos los días y nace el amanecer, una y otra vez sin descanso. Todo esto ocurre en la luz de la conciencia. Los dioses son creados por Brahma en un abrir y cerrar de ojos, y muchos seres pierden su vida cuando Brahma entorna sus párpados. En esta conciencia suprema hay Rudras, otro nombre de Shiva, que inician y concluyen miles de universos en un instante, y otras divinidades que en el mismo tiempo crean y destruyen a aquellos Rudras. Probablemente esta manifestación es infinita y eterna. ¿Habrá algo imposible para esta infinita conciencia en el espacio infinito? Pero todo esto solo es una imaginación producto de la ignorancia. La prosperidad, lo mismo que la adversidad, la infancia, la juventud, la vejez y la muerte, como todo cambio de humor que se balancea entre la felicidad y la desdicha, solo es la proyección de la espesa oscuridad de la ignorancia. Y ahora viene el título, Alegoría del crecimiento del árbol de la ignorancia. Ahora voy a explicarte, amado Rama, cómo crece en todas direcciones la temible planta de la ignorancia. Florece en el bosque del mundo objetivo y está arraigada en el firme suelo de la conciencia. Los 3 mundos son su cuerpo y el universo entero su piel. La alegría y el dolor, la existencia y la muerte, la sabiduría y la ignorancia son sus raíces y sus frutos. Mientras esta ignorancia piensa en el placer, está experimentándolo. Y cuando piensa en la tristeza, experimenta este sentimiento. Cuando prevalece la idea de existencia, el objeto existe. Y cuando prevalece la noción de inexistencia, el objeto desaparece. La ignorancia se desarrolla por medio de la ignorancia y fructifica en una ignorancia todavía mayor. Cuando busca la sabiduría, se nutre de sabiduría y solo crece en esta dirección. Esta planta de la ignorancia se manifiesta de muy diversas formas, estados o modos psicológicos. Algunas veces tropieza con la sabiduría y se siente purificada, pero más tarde vuelve a sentir apego hacia los objetos y se hunde en su contemplación. Es la fuente de todas las emociones y experiencias sensibles. Su savia es la memoria de las experiencias pasadas, pero la investigación del ser, Vichara, es la termita que roe sus entrañas. Las estrellas y los planetas que brillan en el firmamento son las flores de esta terrible planta de la ignorancia. Es agitada por la mente, y los pájaros de los conceptos construyen en ella sus nidos. Las peligrosas serpientes de los sentidos la rodean, y la gran pitón de las acciones prohibidas mora en su interior. Es iluminada por la luz del cielo y contiene todo el alimento de los seres vivos. Pero contiene también otras muchas cosas, tanto las que confunden al necio como las que provocan la sabiduría. En ella residen los que han nacido y están a punto de nacer, lo mismo los que han muerto o están próximos a morir.
Unos mueren ya maduros y otros de forma inesperada, pues es imposible que todos mueran a la vez. En ella están el pasado, el presente y el futuro. Esta horrible planta que nos torna insensibles muere en el momento en que es examinada con decisión. El árbol de la ignorancia se manifiesta como todo lo que hay en el mundo. Las estrellas y los planetas, los seres vivos, las plantas y los elementos, el cielo y la tierra, los dioses y al mismo tiempo las más despreciables lombrices. Todo lo que existe en el universo está penetrado por esta ignorancia. Cuando es trascendida, alcanzamos el autoconocimiento. Rama interrumpió al sabio para preguntar: Señor, me confunde tu afirmación de que incluso los dioses como Vishnu y Shiva forman parte de esta ignorancia, avidya. Te ruego que me aclares un poco más esta proposición. Vasista respondió: la verdad de la existencia, conciencia, felicidad está más allá del pensamiento y de la comprensión. Es la suprema paz omnipresente y trasciende toda descripción posible. La facultad de conceptualización nace naturalmente de ella. Este conocimiento tiene 3 estadios o aspectos: sutil, medio y tosco. Cuando la mente comprende estos 3 aspectos, los considera como sattva, rayas y tamas. Las 3 juntas constituyen lo que conocemos como naturaleza o prakriti, que también es avidya o ignorancia. Esa es la fuente de todos los seres. Más allá, solo está el Supremo. Estas 3 cualidades de la naturaleza, sattva, rayas y tamas, se subdividen a su vez en 3 aspectos: sutil, medio y tosco. De este modo se forman 9 categorías que constituyen todo el universo. Los sabios, los ascetas y los hombres perfectos, los habitantes de los bajos mundos, los seres celestiales y los dioses, constituyen la parte sátvica de la ignorancia. Entre ellos, los seres celestes y los habitantes de los bajos mundos forman la parte tosca, tamásica, los sabios la parte media, rayásica, y los dioses, Brahma, Vishnu y Shiva, la parte sátvica. Los que aparecen en esta última subdivisión sátvica ya no vuelven a nacer jamás y se consideran liberados en sentido estricto. Los otros, por ejemplo los sabios que son liberados en vida, Shivan Mukta, abandonan el cuerpo a su debido tiempo y alcanzan la morada de los dioses. Permanecen allí durante el periodo del mundo existente y después obtienen la liberación final. De esta forma, la ignorancia, avidya, se transforma en sabiduría, vidya, o autoconocimiento, atma vidya. Ya ves que el avidya surge y se disuelve en vidya, como las olas surgen y se disuelven en el océano. La distinción entre las olas y el agua es irreal y meramente verbal. Igualmente, la distinción entre avidya y vidya también es verbal y no responde a un significado sustancial. Aquí no hay ignorancia ni sabiduría. Cuando dejas de ver la ignorancia y el conocimiento como 2 entidades distintas, solo existe lo que existe, lo que es el ser, que es conciencia pura. La reflexión de vidya en ella misma es lo que se considera avidya. Cuando esas 2 nociones son trascendidas, lo que queda es la verdad, que tanto puede ser algo como no ser nada en absoluto. Es omnipotente, vacía como el espacio, aunque sin embargo tampoco está vacía porque está llena de conciencia. Es tan indestructible como el espacio que hay dentro de una vasija y la realidad de todas las cosas. Como un imán mueve las limaduras de hierro por su sola presencia, el ser causa el movimiento cósmico por su mera función de ser, sin pretenderlo en modo alguno. Por eso se dice que no hace nada. Por tanto, en este mundo objetivo, con todos los seres animados e inanimados que hay en él, no es nada en absoluto. No hay nada realmente material o físico. Cuando se elimina la conceptualización que produce las nociones de existencia e inexistencia,
se comprende que hablar de los jivas es una expresión vacía de sentido. Todas las relaciones que sentimos en nuestro corazón a causa de la ignorancia deben considerarse inexistentes, insubstanciales. De hecho, aunque confundamos la cuerda con una serpiente, nadie puede ser mordido por esa serpiente. Lo que se conoce como ignorancia o ilusión solo es ausencia de autoconocimiento. Cuando conocemos el ser, alcanzamos la orilla de la inteligencia ilimitada. Cuando la conciencia se objetiva a sí misma y se considera como su propio objeto de observación, eso es avidia. Cuando se trasciende esta noción divisoria de sujeto y objeto, todos los velos que envuelven la realidad son descorridos para siempre. El individuo no es más que la mente personalizada. Cuando cesa la mente, la individualidad desaparece. Mente y personalidad individual son dos ideas idénticas, aunque heterónimas. Mientras existe la jarra, existe la idea de un espacio encerrado o contenido en esa jarra. Cuando la jarra se rompe, lo que queda es el espacio infinito que llena también el lugar donde antes habíamos imaginado el espacio contenido en la jarra. Zaira, hasta acá hemos leído estas 4 páginas que empezó suavecito y al final nos desbordó de sabiduría y conocimiento y también de confusión. Así que va a estar muy lindo escucharnos. Albina, vas a empezar, después Marco Erice, después los que vayan sintiendo expresarse. Hay mucho conocimiento y acá repite lo que siempre hemos repetido, Albina, que es difícil de aceptar también, como que Brahma, Vishnu y Shiva van a desaparecer, ¿no? En la disolución cósmica. Sairam. Era exactamente, porque en realidad todo es conciencia, todo es unidad, todo es uno solo, como para darle sentido con palabras. Y en estos primeros párrafos, aquí está hablando del tiempo, se refiere al tiempo, ¿no? Que el tiempo pasa para todos, incluso para el universo. El tiempo no se ve, no se siente, salvo por las consecuencias que origina en este universo. El ser humano envejece y muere, o se enferma y muere. Las montañas hoy están, dentro de miles de años pueden no estar. También desaparecen, ya sea por la erosión del viento, del agua. Y todo eso tiene que ver con el tiempo. El tiempo es algo que solo tenemos en cuenta, se me ocurre y hablo por mí, sobre todo cuando se es joven, para alcanzar un objetivo, que es recibirnos, conseguir un trabajo, formar una familia. Pero dentro de ese tiempo, y eso es lo extraño, no nos damos cuenta que el tiempo pasa. Albina, recuerdo cuando vos hablaste en un programa de radio sobre el tiempo y me quedó muy grabado lo de Platón, que ahora lo confirmé en el celular, a ver si era Platón que vos dijiste cómo él definía el tiempo, que era la eternidad del movimiento. La En eternidad del movimiento. movimiento, justamente, me vino justo en este momento, la eternidad del movimiento. En El movimiento. tiempo, sí, el tiempo siempre fue un misterio, porque fíjate que hasta Einstein, los grandes científicos, se dedicaron también a desentrañar lo que es el tiempo.
Acá dice Basista en un párrafo que mientras las criaturas inanimadas parecen estar contemplando el misterio del tiempo, las criaturas animadas y agitadas por las fuerzas vitales de la atracción, ¿no? Y la repulsión, el amor y el odio, afligidas por las enfermedades, el placer, el dolor, sufren la debilidad y la decadencia, la vejez y la muerte. Cuando estamos en la ignorancia y desconocemos todo esto que venimos aprendiendo, como dije, el tiempo pasa. Y tal vez el ser humano se da cuenta cuando ya no puede realizar lo que antes podía hacer, porque se da cuenta que el cuerpo ha envejecido. Pero siempre trata de buscar esa eterna juventud en uno mismo. Yo diría que la eterna juventud está en el interior de uno mismo. Allí no existe el tiempo. El tiempo todo lo devora. Tenemos la alegoría o el ejemplo de Cronos, ¿no? Cronos, el tiempo, que va devorando a sus propios hijos. Es decir, desde muy antiguo se trataba de explicar esta situación del tiempo. He leído varios libros que tiene acá Horacio del tiempo y qué sé yo, escritos por científicos, y no entendí nada, ni entiendo nada. Pero sí entiendo, desde el punto en que nos lo enseña Baba, y en este caso aquí Basista, del que el tiempo es voraz, todo lo come, todo lo devora, como hace Cronos, devorando a sus hijos. Y el tiempo es parte de esta creación, es parte de este universo. Fíjense cuándo empieza a tener el ser humano noción de tiempo. En el Génesis, cuando dice primer día, segundo día, tercer día, ¿a qué se está refiriendo? Al tiempo. Pero cuando llega el séptimo día, Dios descansa. ¿Qué significa que Dios descansa? Que toda la creación, que todo el universo se ha fundido en él. Y ya no hay una razón para seguir trabajando, entre comillas. A esta altura, cuando dije que he leído mucho sobre el tiempo y que no entendí nada, y no me interesa ahora siquiera entenderlo, lo que sí sé es que debo aprovecharlo, porque cada segundo es tiempo. Entonces, ¿para qué debo aprovecharlo? Para no volver a nacer nuevamente en este universo temporal, para librarme de todas esas cadenas que me atan, como son los deseos mentales, la esperanza y todo lo que nos repite tanto Basista. Y como tomé este primer párrafo, hay algo que dice que todo esto, cuando habla de la vieja señora, está hablando también del tiempo. Dice, esta vieja señora muere todos los días y nace al amanecer. Es decir, cuando nosotros estamos
descansando, durmiendo, no tenemos noción del tiempo. No la tenemos porque estamos dormidos. Cuando despertamos a esta ilusión, allí nos damos cuenta otra vez de que estamos dentro del tiempo. Y dice, todo esto ocurre en la luz de la conciencia. Los dioses son creados por Brahma en un abrir y cerrar de ojos. Y muchos seres pierden su vida también cuando entornan sus párpados. Y acá en este pedacito nada más, tenemos también un secreto, una clave. En esta conciencia suprema y rudras que inician y concluyen miles de universos en un instante. Y esto a veces, muchas, me pongo a meditar sobre esto y me pongo en la eternidad misma, como si ya estuviera liberada. Para mí es como un juego. Cierro los ojos, imagino y veo universos como luces que se encienden y se apagan infinitamente. Desde ese punto de que los veo, ya no me siento involucrada. Aun cuando estoy encerrada en un cuerpo, cuando me siento encerrada en un planeta y cuando me siento encerrada en un universo, sé que puedo salir. Y Vasista nos está dando la llave de esa puerta para salir, pero tenemos que abrirla nosotros a la puerta. Nadie la va a abrir por nosotros. Y ese es el esfuerzo que tenemos que hacer. Y en todo caso ganarle al tiempo. Es decir, solo el ser humano puede vencer al tiempo, puede, ¿cómo decirlo?, transponerlo en toda la creación el ser humano. Imagínense la importancia nuestra. Y voy a dejar acá nada más porque quiero escuchar a los demás hermanitos, que se nos ha dicho desde muy chicos que el tiempo es oro, que el tiempo vale. Y cuando a mí me lo decían desde muy chiquita en la escuela, el tiempo es oro, no entendía absolutamente nada porque ni siquiera sabía lo que era el tiempo. Y cuando uno es chico, tampoco ve ese paso del tiempo, hasta que puede llegar a mi edad y entonces sí, el tiempo pasó. Pero saber la importancia de cada uno, que tenemos ese poder de vencer al tiempo. Y se termina la desdicha, la vejez, la muerte, que es propio de la ignorancia. Sairán, hermanitos. Qué lindo, muchas gracias, Albina, muchas gracias. Marcos Erice, ¿desde dónde empezó el análisis, lo que sentiste, lo leído? Ok, antes quiero completar una frase que dijo Albina recién, que Swami decía cuando se dice time is gold, él decía time is God. O sea, hacía esa asociación. No, el tiempo es Dios. Decíamos la reunión pasada que es necesario definir antes de realizar una conclusión una metodología de abordaje al estudio sagrado. En este caso, digamos, el contexto, el libro sagrado es el Maharamayana,
Maharamayana o Srimad Yoga Vasista. Pero la enseñanza es el Vedanta Advaita, o sea, Advaita. Entonces, cuando se realiza un análisis, es necesario contextualizar que las palabras que se emiten en este texto están relacionados a Advaita. Entonces, surgen términos que a veces, si los decodificamos fuera de contexto, extraemos una conclusión, podría ser errada o equivocada. Por ejemplo, la palabra apariencia. Cada uno podría decodificarla según lo que aprendió. Pero ¿qué quiere decir Vasista aquí cuando habla de apariencia? Como el texto ha sido escrito en versos y en sánscrito, surge la palabra mitya. Entonces tenemos la palabra satya y mitya. Y a veces hay muchas palabras que tienen la misma raíz y tienen a veces un significado semejante o de la misma familia. Entonces, Maya, en realidad no es Maya, es Maya, tiene dos acentos, es apariencia de ser. Y Swami explica que Maya tiene dos aspectos muy importantes. Uno es Vikshepa y otro es Avarana. Entonces, no vamos a explicar esto ahora, pero ¿qué quiero decir con esto? La palabra apariencia, mitya, alude a algo que es verdadero, que es satya. Entonces, voy a dar un ejemplo que lo hemos escuchado o visto en otros textos, que es el tema de la cuerda y la serpiente. Cuando se habla de la cuerda y la serpiente, es necesario ver los actores que intervienen en el contexto para saber quién ve qué cosa. Entonces, se cuenta que va un niño con su padre, ya acercándose el atardecer, y en la carretera se ve un dibujo en forma de serpiente. El niño observa y le dice al padre, papá, una serpiente, una serpiente. La oscuridad del contexto no le permitía ver, que esto es aspecto importante en lo que es Maya, ver el velo, Vikshepa, no le permitía ver en forma directa que eso no era una serpiente. Entonces surge el tema allí, desde la conclusión del niño sobre su paradigma, él concluye que es una serpiente. El padre toma la linterna, ilumina ese lugar, la cuerda esa, y le dice, hijo, no es una serpiente, es una cuerda. Pero en su forma parecía serpiente. Satya. Entonces, aparentemente, Mitya parecía una serpiente. Satya es la verdad en este contexto. Entonces, pero surge una tercera palabra que a veces nos llama la atención, la falsedad. ¿Qué es falso? ¿Qué es aparente y qué es verdadero? Entonces, el tercer actor dice, sin haber analizado el padre y el chico, en su observación, dice, esto es falso, no es una serpiente, es una cuerda. El niño aparentemente ve una serpiente y el padre dice, es una cuerda. Entonces el término falsedad o falso, que a veces utiliza Vasista, aparente y verdadero, es importante entender qué se quiere decir con lo que dice. Por ejemplo, lo dice en otro momento, lo aparente es la pulsera, lo verdadero es el oro. Entonces, cuando nosotros vemos y creamos las conclusiones sobre la apariencia, se va fortaleciendo la conclusión de que yo soy el observador, Jiva, y existe un objeto aparente al cual le doy vida y así se va creando y la mente va creando y consolidando y solidificando las apariencias, que es lo que alude el Marcos, texto. Sí, Marcos,
Por Sí, eso muchas veces se dice, sí, esa es tu verdad. No es que esté mintiendo, es que es su verdad, pero no es la verdad. correcto. Y es interesante, en filosofía se estudia eso, cuál es la verdad absoluta. Aquí cuando habla de la verdad, está siempre hablando de satya, no la verdad relativa dentro de este contexto, sino la verdad absoluta, satya. Por eso es necesario entender el contexto. Entonces, saqué unas frases que me han llamado la atención sobre esto, del texto, ¿no? Dice, el erróneo concepto de existencia objetiva queda impreso en los sentidos, atado por las formas mentales y por la poderosa cuerda de los deseos y de las esperanzas. Fantástico. ¿Ya? Vemos cómo es eso el funcionamiento de manas, la mente. Cuando prevalece la idea de existencia, el objeto existe. Cuando prevalece la noción de inexistencia, el objeto desaparece. Entonces aquí el término la ignorancia, porque lo utiliza allí, la ignorancia, no es como se cataloga a las personas en general como los ignorantes. No, no. La ignorancia está asociada al término también maya o irreal. Por eso el intelecto, buddhi, tiene en su instancia superior la capacidad de discernir lo real de lo aparente, que también utiliza el nombre de irreal o ignorancia. Entonces, la ignorancia se desarrolla por medio de la ignorancia y fructifica en una ignorancia todavía mayor. Ahora, cuando se busca la sabiduría, se nutre de sabiduría y solo crece en esta dirección. Entonces, y aquí viene algo interesante como conclusión también de Vasista, dice, lo que se conoce como ignorancia o ilusión solo es ausencia de conocimiento. En otros términos, maya es ausencia de satya, pero no como todo que es satya, sino como apariencia. Entonces, cuando conocemos al ser, alcanzamos la orilla de la inteligencia ilimitada. Cuando la conciencia se objetiva a sí misma y se considera como su propio objeto de observación, eso es avidya. Cuando se transciende esta noción divisoria de sujeto y objeto, todos los velos que envuelven la realidad son descorridos para siempre. El individuo, el jiva, no es más que la mente personalizada. Cuando cesa la mente, la individualidad desaparece, porque mente y personalidad individual son dos ideas idénticas, aunque heterónomas. O sea, existe lo que es el término homónimo y heterónimo. Mientras existe la jarra, existe la idea de espacio encerrado o contenido en esa jarra. Cuando la jarra se rompe, lo que queda es el espacio infinito, que llena también el lugar, donde antes habíamos imaginado el espacio contenido en la jarra. En conclusión, a mi juicio, es importante que cada vez que hagamos un estudio del texto, y por eso se invita siempre al estudiante a leerlo varias veces, el analizar la frase, las palabras dentro del contexto y buscar dentro de lo que es la semántica del discurso del texto, qué es lo que quiere decir con lo que dice. Y para ello es necesario saber en qué contexto y cuál es el origen. El origen es sánscrito. Entonces, si vamos a buscar el origen de las palabras, vamos a entender el contenido que esa palabra indica y nos permite comprender mejor el estudio que estamos realizando. Om Sairam. Qué lindo, Marco. Me hiciste acordar, en Derecho nos enseñaron que para analizar una ley hay que remitirse al espíritu del legislador, que tiene que ver con lo que está diciendo. Es decir, uno ve la ley y dice, bueno, pero ¿qué quiso el legislador acá legislar? ¿Qué quiso proteger? ¿Qué quiso penar? Entonces hay que remitirse al espíritu, es decir, a lo que quiso. Y lo que vos estás diciendo me hizo acordar a eso. A veces, cuando leemos el libro, parecería que hubiese alguna contradicción y digo, pero no sobre la enseñanza. Lo que pasa que Vasista va como diciendo por 700 métodos diferentes, la misma cosa, con palabras diferentes,
para las culturas diferentes y para los seres diferentes. Los visibles, los invisibles, los encarnados y los desencarnados, los dioses y los demonios. O sea, es para todo el mundo. Esto es lo interesante. Esto es lo interesante. Pero nosotros que somos estudiantes, a mi juicio es necesario que profundicemos y no solamente que de repente, pienso tal cosa. No, a ver, espera, ¿qué quiere decir con lo que está diciendo? Claro. ¿Cuáles son las características de esta palabra? E investigar la palabra. ¿Por qué? Porque de allí empezamos a ver, a través del sánscrito, lo infinito que es como idioma en lo que es la decodificación de lo que quiere decir con lo que dice. Om Sairam. Qué bueno, muchas gracias. Marco Echeverri, adelante, después Pablito. Adelante, Marcos. ¿Ahí se escucha, Horacio? Muy bien. Bueno, gracias. No, algo bien cortito y simple. Ahí trato siempre de quedarme como con acciones a tomar, digamos, o cosas por hacer, como decir, bueno, esto de entiendo la teoría y después qué tengo que hacer, ¿no? Siempre trato de quedarme con algo de eso. Y lo que me gustó mucho cuando Ballista explica esto del árbol de la ignorancia, que dice, cuanto más validez le das a los objetos como que realmente existen, más crece el árbol de la ignorancia y eso se rompe cuando empezás a indagar en el ser. Eso me gustó, ¿no? Como decir, bueno, una vez que empezás a indagar en el ser, se hace la luz. Y si no, después la mente vuelve otra vez a sentirse atraída por los objetos, el mundo, etcétera, etcétera, el placer, el dolor y todo lo que decía, ¿no? De los pares de opuestos. Entonces me gustó eso, como decir, como me quedé con esa sensación, como decir, bueno, la forma de volver a traer a la mente a la realidad última o a la verdad absoluta es indagar en el ser, porque si no, todo el tiempo después la tendencia natural que tiene es ir hacia afuera y hacia los objetos y hacia el mundo fenoménico. Entonces, el indagar en el ser es la respuesta que trae luz. Eso fue lo que me quedó así como más relevante y más patente de todo. Así que bueno, eso solito. Gracias, Qué Sairam. lindo, Marcos. Un abrazo, gracias. Pablo Parodi, ¿qué te resonó lo leído? ¿Qué sentís de lo leído, Pablo querido? Hola, ¿qué tal? Buen día, Sairam. Espero que estén bien todo el grupo. Bueno, es sorprendente la información que tira el basista, es algo increíble. Desde mi punto de vista siempre me ha costado el tema de la intelectualización de la razón o las palabras. Bueno, soy me gusta mucho cuando dice que, bueno, anoté un par de cositas porque es muy interesante, pero observo cómo arranca el ego, cómo empieza el ego. Por ejemplo, nacemos, abrimos los ojos y ahí es como se activa la individualidad. Desde mi punto de vista, creo que la mente es un aparato sorprendente, tiene un funcionamiento maravilloso. No está el problema en la mente, sino en la individualidad, en la formación de nuestra individualidad, que tiene que ver con la cultura, el idioma, el lenguaje, la política, la familia. Y después cómo quedamos enredados en todo ese tema durante años, siglos, vida, encarnaciones, y dando vueltas siempre ahí. Entonces, esta reflexión me llevaba a pensar, ¿para qué voy a pensar? Si cada vez que pienso lo único que hago es generar una manifestación de interpretaciones intelectuales, de lo que sea, de cualquier cosa. Pero bueno, tampoco se puede andar mucho sin pensamiento en un mundo, porque a veces me ha pasado que logro estar en esos estados sin ningún tipo de interpretación o pensamiento, y cuando vuelvo que me encontré con alguien, capto cómo el otro y te ve como si fuera como una planta, ¿viste? Porque vos no enganchás en la interpretación intelectual que el otro te está brindando. Eso me parece medio raro.
estoy como aprendiendo a captarlo bien y a que no darle importancia, sino seguir trascendiéndolo. Y bueno, y después cuando entro a la mente y me atrapa, pum, 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 me lleva a los sopapos. Y cuando logro salir de ese pensamiento, que a veces es una milésima de segundo o una reacción de conciencia del momento, estar atento y presente y decir acá estoy, y salir de la mente, me siento muy feliz, ando re bien. Son los mejores momentos. Todo es como la imagen de Brahman o la pincelada de Brahman o el color de Brahman. Puedo ver todo así. Bueno, eso. Muchísimas gracias. Qué lindo, qué profundo escucharte, Pablo. Muchas gracias, muchas gracias. Claudio, ¿cómo estás, Claudio? ¿Qué estás sintiendo de lo leído? Zairán, buen día. Em, Vos hablaste, Horacio, de lo que el espíritu del que tiró la ley, ¿no? En música, cuando uno lee las partituras, si no se mete o trasciende esta cuestión de todos los eventos intelectuales que ocurren para poder llevar adelante esa acción, digamos, y al trascender es como vivir y escuchar adentro de uno anticipadamente lo que después va a interpretar. Se nota y llega, porque se hace desde lo intelectual, llega a lo intelectual. Entonces uno siente que está escuchando sonidos, pero aquello de lo que habla la canción, la obra, lo que fuere que está siendo interpretada, no se manifiesta. No está teniendo lugar eso que es más allá de todos los eventos físicos que involucra la vibración. Y involucra la vibración, se me ocurre eventos en el tiempo o ritmo, ¿no? Una manera de que yo veo el transcurrir del tiempo es la sucesión de eventos que tienen ciertas regularidades, ¿no? Entonces, si no hubiera eventos, no habría la noción del tiempo tampoco, ¿no? El silencio justamente es la manifestación de lo eterno porque al interrumpirse toda eventualidad, uno puede observar eso que está ahí como esperando, pero sin desesperar, ¿no? Así que todo esto, tanto el tema de necesitar de un código escrito, en este caso para la música, como puede ser la escritura en pentagrama, o la noción del tiempo, son todas proyecciones de la mente. Es decir, si uno escucha música y está disfrutándola con el corazón, no va a pensar algo, no se le va a ocurrir imaginar en su mente mientras está escuchando qué pentagrama o cómo sería, no, ya está ahí escuchando, no hace falta. Y por otro lado, para poder apreciar eso uno en la música, se aconseja justamente quedarse tranquilo, dejarse llevar por lo que está ocurriendo para que uno aprecie todas las sutilezas que ocurren a nivel del sonido. Es como la noción más sutil de la manifestación sonora que pueda uno sostener. Y por otro lado, el sonido, no sé, es la primera manifestación, ¿no? El hombre. Es decir, lo primero que surge es aquello sin análisis, es una manifestación de vibración. Después viene la interpretación, la objetivación, como dice al final.
y después creerse que uno es esa objetivación. Y ahí eso ocurrió, como decía recién Pablo, así, en un instantáneo casi. Entonces estar atento a la manera poderosa que tiene la naturaleza a través de nosotros, de eso de objetivar, me parece que tratar de sostener esa sensación de ser el observador es una cosa simple, como para no enredarse en tanta interpretación, por lo menos lo que me pasa a mí, y aparte me da la posibilidad de reconocer si uno se mantiene en ese estado, desde dónde habla cada uno, desde dónde siente, dónde se encuentra existiendo. Un poco lo que decía Pablo recién. Coincido totalmente. Uno se da cuenta si está ahí como en observación todo el tiempo, cómo se manifiesta todo lo que está ocurriendo alrededor. Nada más. Vamos a ir. Qué lindo, Claudio. Muchísimas gracias. Silvia, después Gerardo, adelante. No sé si puedes hablar, Silvia. Si no, vamos con Gerardo. Después, cuando puedas, te expresás. Vamos, Gerardo, adelante. No tiene audio, Silvia. Bueno, gracias, Silvia. Zairán. Gerardo. Hola, buen día, ¿cómo están? Zairam, saludos a todos. Estaba escuchando, bueno, surgió el tema del tiempo, ¿no es cierto? Y había una cosa que me ayudó a mí a comprender cómo era nuestra percepción del tiempo desde el personaje Gerardo y cómo es la percepción del tiempo desde el ser o desde Dios. Nosotros tenemos el presente, el pasado y el futuro, ¿no es cierto? Y había escuchado algo de una profecía que decía que se acercaba el fin de los tiempos para la humanidad. ¿Y qué quiere decir el fin de los tiempos? Decía yo. ¿Que se va a acabar todo? ¿Cómo sería? No era eso. Lo que me ayudó a entenderlo fue que nos imaginemos como la visión de Dios es como si infláramos un globo y desde el centro de ese globo se ve la superficie, que sería el globo inflado, y sobre esa superficie globo, desde el centro, vemos una rayita, y vemos el comienzo de la rayita, todo un montón de puntos, termina esa rayita, y empieza otra rayita más que le sigue, que serían las distintas encarnaciones del ser, de una persona, de un Shiva, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del Shiva, sí hay un pasado, se originó en un punto, continúa, finaliza y continúa en otra encarnación, pero desde la visión del centro, desde la conciencia del ser, se tiene la percepción de un todo. Lo que entendí que podía querer decir esta premonición, o esto que dicen que va a pasar para la humanidad, era que íbamos a perder, íbamos a acceder a la conciencia esa, la conciencia divina, el eterno presente, del ahora eterno. Y ese podría ser estaba volando, discúlpenme, pero pensaba en eso, ¿no es cierto? Y cómo podemos llegar a comprender el tiempo asociado a Shiva, al personaje, y cómo lo ve Dios. Que el Dios ve toda la totalidad, hasta que un día se terminan esas rayitas y otra vez se funde ese ser en el centro, en la conciencia, en el aire, que es lo único que hay. Y después otra cosa que me llamó la atención aparte fue sobre esta historia de la serpiente, cómo a través de la autoindagación de preguntarse constantemente quién soy yo, cómo empiezan a haber atisbos de la realidad, cómo empieza a toda esta ilusión a empezar a deshacerse por la sola práctica. Eso es la experiencia de este Shiva, ¿no? O sea, mía, el personaje, cómo me ayudó mucho a preguntarme quién soy yo frente a cualquier evento, digamos, o fenómeno extraordinario, ya sea que podría considerarse catastrófico o tremendamente feliz, en cualquiera de los extremos de las emociones y de los sentimientos, ¿no? Cómo me ayudó a alcanzar un estado ecuánime más pronto el hecho de preguntarme quién soy yo. Y
Y otra cosa que quería contarles era en un sueño, Baba diciéndome, y yo preguntándole, estaba un poco triste porque no había podido conocerlo en su forma física. Entonces Baba se me manifiesta en sueños y en uno me dijo, Gerardo, agarrándose la túnica, ilusión, Gerardo, ilusión. Eso es todo. Sairam. Se ríe Pablo Parodi. Se lo dijo presencialmente él también. Qué lindo. Gracias, Gerardo. Raúl, adelante, Raúl, después se va. Zairán, bueno, esto Está bajito el volumen, ¿puede ser? ¿Está bajito el volumen? me voy a acercar porque está funcionando mal el volumen. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí. Bueno, en realidad voy a hablar primero del tiempo, como hablaba Albina, que me llamó la atención estas dos aseveraciones que hace Baba. Baba dice que el tiempo es igual para todos. Eso lo dice desde un mundo para el mundo dual. Y después dice, el tiempo no existe. O sea, que desde el punto de vista divino, el tiempo no existe. Es un eterno presente. Y esto me vino a cuenta de la experiencia que tuve en los libros de Brigu, que escribía este hombre cosas que le pasaban a las personas, como a mí, 5.000 años después o 5.000 años antes de que él escribiera eso. ¿Cómo hacía? Y hacía, era muy simple, era una divinidad que era no tiempo, para él el tiempo no existía, era un eterno presente y todo lo escribía como un eterno presente. Lo que pasa que nos impresionaba a nosotros el escuchar cosas que se dijeron hace 5.000 años de nuestra vida, pero para él era el eterno presente, por eso lo escribía. Y después, el otro tema que me pareció interesante es el tema de la verdad, que la verdad, Baba dice que una es mi verdad, otra es la verdad del otro y otra es la verdad realmente. O sea, cada uno percibe la verdad de una manera diferente, pero en síntesis, lo único que hay es una verdad, que es la verdad divina, que es a la cual tenemos que aproximarnos. Por eso no nos debemos enfrentar con nuestros pares cuando uno diga una cosa y el otro diga otra. Es su punto de vista, su manera de ver las cosas, porque estamos en un mundo dual. Y después me vino a cuento todo esto de, por la fecha en que estamos, de Jesús, que ¿por qué vino Jesús? O sea, un avatar que aparece hace 2000 años en Jerusalén. ¿Y por qué viene él? Viene por amor, ¿cierto? Y viene a advertir la equivocación de los sabios, supuestamente, que guiaban la religión judía, del Sanedrín, para decirle, mirá, hermano, te has equivocado, le has escapado el vizcachazo, estás yendo para otro lado. Él viene a traer su mensaje de amor, de caridad, de verdad, ¿cierto? De verdaderamente saber quién es el Padre, pero en ese mensaje son muy pocos los que lo pudieron interpretar, pero era suficiente porque fíjense cómo después de 2000 años, más allá de todas las deformaciones que ha tenido ese mensaje, la esencia principal del mensaje de Jesús ha llegado hasta toda la humanidad en la actualidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que de alguna manera Baba hace lo mismo. Él viene a transmitir un mensaje para toda la humanidad, pero no quiere decir que toda la humanidad haya entendido o conozca el mensaje de Baba, o cómo lo interpreta cada uno. Hay 1000 maneras de interpretarlo y hay algunos que ni siquiera lo interpretan y otros que no lo conocen. Pero el proceso es, comparado con el de Jesús hace 2000 años, es mucho más multiplicador porque llega en un momento comunicacional donde, aunque él no quería
usar las comunicaciones, la comunicación de boca a boca como la que hacemos nosotros, iba a llegar y era lo que en definitiva servía. En definitiva, todo esto de lo dual y no dual, de la divinidad y no la divinidad, yo creo que es un proceso que estamos viviendo y que cada uno de nosotros, inclusive, que estamos siguiendo esto del yoga vasista, lo está viviendo de manera diferente. Y lo importante es saber que estamos en el recorrido, ¿cierto? Estamos en el camino y que tenemos buenas guías, ¿cierto? Como nuestro maestro y como estos textos que estamos leyendo. Sairam. Qué lindo, Raúl. Exactamente, eso es lo trascendente para nuestra etapa de Jiva, que estamos en un buen camino. Gracias, Raúl. Seba, adelante, Seba. Sairam, muy buen día a todos, muchas gracias Swami, muchas gracias a los hermanos. En lo personal siento y que es así como expresaba también Raúl, digamos que siempre que haya movimiento en la mente, en el prana, en la energía, va a aparecer la variable del tiempo, digamos, ¿no? O sea, si todo lo que nosotros hablamos del tiempo cuando tomamos con referencia el movimiento de las esferas, de la Tierra, de la Luna, del Sol, y, pero si uno va si uno asume que todo eso es una ilusión y va hacia el ser que trasciende todo eso, puede reflexionar en esto que decía Raúl, que el tiempo, que Swami dice que el tiempo no existe. Digamos. Entonces, es como, el tiempo lo usamos como para cuantificar eh, esas, digamos, esos movimientos, digamos, y lo dividimos en magnitudes, el segundo, el minuto, las horas, los días, los años. Pero yo pienso que para entrar en el estado de gozo más elevado, pienso que la noción del tiempo tiene que desaparecer. O sea, todo es un eterno ahora. Ahora estoy con Dios y siempre estaré en Dios. Y vuelvo a mi centro y para ser profundamente gozoso no tengo que correr detrás de nada, porque la presencia divina está en mi corazón. O sea, simplemente por la necesidad de experimentar, por la necesidad de disfrutar que nos pone nuestra mente y nos pone nuestros deseos, venimos y vivimos un montón de experiencias que sentimos los basanas de experimentar. Y nos damos cuenta de estas cosas que expresa el libro. En todas esas experiencias sufrimos apego, sufrimos, tenemos esa experiencia de la felicidad que es dual. Hoy tengo, mañana no tengo, conseguí lo que me quería comprar y después me doy cuenta que mi mente está agitada, digamos, porque tengo que pagar las cuotas, cosas así por el estilo, ¿no? En cambio, cuando uno dice, el Señor está aquí, el Señor está en mi corazón, y no tengo necesidad de correr detrás de nada, porque ese eterno ahora y esa eterna presencia es mi ser más esencial y más sustancial, uno siente como si la realidad se volviera en ese momento como compacta, como que ya no hay un estado de presencia, que yo creo que para mí sería imposible reflexionar en eso si no hubiera sido por la presencia de Swami, y digo en nuestras vidas, no solamente en la mía, sino en la vida de todos, porque es un conocimiento que se irradia desde la gracia divina, es una experiencia. Si uno le dice esto a una persona que el tiempo no existe y está en el medio del mundo, capaz que hasta se angustia y dice, ¿qué estoy leyendo? O qué, porque no puede ser que todas las cosas en las que creo no sean reales, o todas las cosas que persigo sean una ilusión. Pero para la persona que por la búsqueda de Dios ha tenido la gracia, digamos, de vivir un atisbo de esa presencia divina y se da cuenta que la vida no pasa por la esquina, ni pasa por acá, por donde está parado, porque Dios está con él o con ella, digamos. Entonces, y el tiempo ahí se detiene. Y ahí se detiene el prana y ahí pienso que se tenderían a detener los aires vitales, digamos,
que son los movimientos de la mente, y puede llegar la persona a vivir una experiencia al nirvana, supongo, porque hay una detención de todo y la ilusión cesa. Bueno, son reflexiones, ¿no?, para compartir. Muchas gracias. Muy lindas reflexiones, Seba, muchas gracias. Juan, adelante, después Dardo. Hola, Sayonara a todos. Bueno, quiero decir una cosa que espero que no sea proselitismo científico, porque muy fácil se cae en delirio y charlatanería y todo esto. Hay un experimento que es la detección de rayos cósmicos. Eso viene de lejos, 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 pero para detectarlos se mandan globitos en el aire con un detector. ¿Qué pasa? Cuando estos rayos llegan a cierta altura de la atmósfera, ya tienen bastante energía, bastante velocidad. Y ahí, ¿qué sucede? El otro día estaba leyendo un artículo que la interpretación de esto es que si se describe con el espacio-tiempo de Einstein, a medida que aumenta la velocidad, el tiempo se comprime. Es decir, a medida que en nuestra vida cotidiana, a medida que nos aceleramos, falta más el tiempo nos devora. Si vamos para arriba, cuando tenían menos energía, el tiempo no se comprimía, era más largo los intervalos de tiempo. Y si vamos a la raíz, el tiempo era infinito. Es lo mismo que si no existiera. Entonces, antes del Big Bang, el tiempo era infinito, no existía. Y en nuestra vida cotidiana un poco es así, el tiempo nos devora. ¿Y por qué? Corremos tras una cosa, otra, con esta supuesta energía que tenemos, y nos consume, nos devora. Si conseguimos controlar el prana, realentarlo, hacerlo un poquito más lento, cada vez que más lo controlamos, el tiempo se comienza a desaparecer. Y ahí está la otra cosa. El remedio infalible para frenar el tiempo. No es que frenar el tiempo, es hacer que la noción del tiempo desaparezca, que es el amor. Y ni hablar de la beatitud de un avatar o de un maestro, porque ahí sí, el tiempo no existe en ese momento. Entonces, para subsistir en este mundo, da la impresión que tenemos que correr tras una zanahoria, otra, cada misma velocidad. Con eso lo único que hacemos es hacer los intervalos de tiempo más cortitos. Y ahí nos alejamos, en alguna forma, de estar en contacto con nuestro aquí y ahora. Porque siempre va a haber otra cosa que hacer para ese aquí y ahora. En cambio, si conseguimos detener el prana, hacerlo más lento, bueno, los intervalos de tiempo desaparecen propiamente. Lo sucede cuando estamos en una situación, una experiencia de amor, una experiencia de beatitud. Entonces creo que el mensaje es tratar que el tiempo no nos devore. Sairam. Qué lindo análisis, Juan, muy interesante. Gracias, Juan. Dardo, adelante. Bueno, gracias, Horacio. Acá, del texto, como siempre, todo está hermoso y buenísimo, pero me voy a centrar en unas frases que me hacen remitir a lo experienciado por mí en el ashram de Sai Baba, que realmente eso es donde impacta, en la práctica. Como decía recién Pablo, que tantos conceptos y conceptualizar todo o intelectualizar todo, ¿y para qué? ¿Para qué si cuando tenés la experiencia, Baba con eso te demuele todo? Así que... O te olvidas de los conceptos. Cuando tenés la experiencia te olvidas de todos los conceptos, que peor.
te olvidas de que existís como personaje, ¿no? Como persona. No sabes más quién sos dentro del concepto que siempre tuviste de quién creías que eras. Ya empezamos con el título, dice, la falsa idea de la existencia objetiva. Ya lo está poniendo ahí. Sigue otra frase parecida, el erróneo concepto de la existencia objetiva. ¿Qué más? Que los ignorantes, bueno, que hay que despertar del pesado sueño. Pesado sueño. A veces queremos seguir ignorantes porque nos gusta este mundo, los placeres que sentimos y tenemos, y estamos atados, como dice acá, por nuestros propios deseos. Pero lo importante es esto, que nos damos cuenta de la transitoriedad del mundo, nos damos cuenta de que es efímero, de que todo se acaba. Entonces es una tontería seguir escarbando en la ignorancia y en este mundo objetivo que nos dice por todos lados que es ilusorio, que es imaginario, como en el sueño de Gerardo. Che, Gerardo, despertate, esto es una ilusión. Bueno, aparte como se lo dijo a Pablo en la cara, la ilusión del cuerpo físico de Saigaba se lo decía al Tal personaje cual. Pablo. Saibaba no existe, Saibaba no existe, lo contó tantas veces Pablo. Exacto. Saibaba le decía a Pablo, Saibaba no existe. Exacto. Entonces seguimos nosotros con creyéndonos estas criaturas que viven acá y van cayendo. La enfermedad, la vejez, la muerte, y se va repitiendo eternamente. Pasa por una decisión, como decíamos antes. Igual sigo. Todo esto ocurre en la luz de la conciencia, pero dice, todo esto solo es una imaginación producto de la ignorancia. Es decir, lo seguimos viendo al mundo como mundo y sus acontecimientos, un sello firmado de que seguimos en la ignorancia. Está clarito, es un dato que nos da. Vuelve a insistir, solo es la proyección de la espesa oscuridad de la ignorancia, todo lo que vemos, ¿no es cierto? Nuestros pensamientos crean, cuando dice pensamos que un objeto existe, bueno, existe, y entonces prevalece la noción de existencia, pero cuando pensamos que el objeto no existe, desaparece. Lo mismo con los acontecimientos y con todo. Siempre creamos así desde la ignorancia dentro de la ignorancia, si no salimos del ciclo vicioso ese. Las emociones también vienen de la ignorancia. Bueno, el árbol de la ignorancia se manifiesta como todo lo que hay en el mundo. Seguimos en la ignorancia. Bueno, por eso todo esto, palabrerías, y dale, y nos explica de mil formas basista una paciencia infinita. Y uno lo puede entender, lo puede decir, sí, mirá qué bueno, un camino lindo a seguir para salirse de todos estos sufrimientos. Por ahí creo que, como dijo Seba, creo que dijo, la gente, ¿y qué va a pensar que todo esto es una ilusión? Si es más real de lo que pueda pensar cualquiera. Entonces, pero uno que ya está en este camino, con todas estas palabras, ya le va metiendo una duda a que esto realmente sea así. Por ahí en otra parte también decía que las cosas físicas no existen, que lo material no es, que es toda una imaginación, una ilusión, como bien pasó en la práctica, en la práctica con Pablo allá con Baba. ¿Dónde Bueno, está el dardo de chiquito? ¿Dónde está el dardo de chiquito? no existe. Yo les decía a mi viejo, cuando él una vez discutíamos cosas así, pero nada que ver mi papá con todo este tema, pero una vez él quería insistir que esto era totalmente real, y yo le digo, bueno, ¿y dónde estabas vos antes de nacer? ¿Dónde estabas vos? Es una pregunta que solo es para alguien que quiere profundizar, digamos, analizarla y seguir. Bueno, pero vamos a la práctica, que más allá de todos los análisis y lo que podamos decir, esto sí, Baba dice, ajá, vos querés entenderlo, vas a ver. Bueno, con respecto al tiempo, en el ashram, dentro de la dualidad, sí, uno caminaba por el ashram y solía ver cartelitos de indicativos o máximas de Baba por ahí dando vueltas. Lo del tiempo, por varios lados estaba no desperdicien el tiempo. Bueno, primero, Baba, como muchos le pasa allá, me hizo agarrar una enfermedad de todos los colores. Sobre todo más en el segundo viaje, que fue, en las dos hubo una purificación tremenda en este cuerpo físico y en la mente, como que todo se rompía.
La experiencia que tuve en el segundo viaje, que ya no estaba más encarnado Baba, era esa enfermedad que me agarró, que estuve en el jet, que era, no sé, una mezcla de gripe, diarrea, estaba destruyendo la mente, el cuerpo, todo. Yo perdí la noción del tiempo. Ese tiempo tanto que queremos controlar, que ir a la cantina a comer, que ir a tal hora a los Vajans, a los Vedas, se perdió completamente la noción del tiempo. No sé si fueron 7 días, 5 o 12. Eso fue en mi segundo viaje. Yo me di cuenta que no, no sabía si era de noche, de madrugada, de tarde, todo en las camillas esas, en las camas cuchetas que están en el jet. Pero ahora quiero ir a algo más importante. En mi primer viaje, que fue con Albina y el grupo de Santa Fe, que estaba Baba encarnado, que fuimos para su último cumpleaños, donde nadie sabía que iba a ser su último cumpleaños, lógicamente. O sea, estamos hablando, yo me quedé después un mes y medio más, 2 meses me quedé esa estadía, me vuelvo en enero del año que Baba desencarna, en abril desencarna él. Bueno, o sea, estamos hablando de 3 meses antes de que Baba desencarne. Yo me sorprendo, fue mi primera vez, yo no sabía nada ni de Sai Baba, Albina me había explicado muchas cosas para que yo me oriente en el Ajahn. Yo el primer día que bajo del avión voy al Darshan y lo empiezo a ver. Oh, fue fantástico, me encantó el mandir con todas esas miles de personas escuchándolo, todo. ¿Qué pasó? Bueno, me encantó tanto que al otro día voy, le pregunto, che, ¿esto a la mañana o a la tarde? No, es siempre mañana y tarde. ¿Y Sai Baba sale? Sí, sí sale. Mañana y tarde lo podés ver. Oh, a un Seba le pregunto, a un servidor de ahí. Empiezo a ir todas las mañanas, todas las tardes, todas las mañanas, todas las tardes. ¿Qué pasa? Y así fui como 20 días, y me encantaba verlo a Baba, ahí, a la mañana, a la tarde, a la mañana, a la tarde. Pasa que, como a los no sé a cuánta cantidad de días, me pongo a charlar con dos personas de habla hispana, un argentino, Alejandro Gana, muchos lo deben conocer, y otro que no me acuerdo quién era. Charlando entre ellos, yo estoy así distraído y estoy en la conversación, pero no opinaba, no hablaba. Dice Alejandro Gana, sí, porque viste, le dice a la otra persona, como Sai Baba ya hace rato que no sale más de mañana, y yo ahí presto atención. Digo, ¿cómo? Perdona Alejandro, ¿cómo que no sale más de mañana? Le digo. Sí, sí, porque Baba está mal, está en silla de ruedas, sale muy de vez en cuando a dar darshan, no da más entrevistas. Le digo, pero si a la mañana yo estoy viniendo hace como 20 días o más y está todas las mañanas y todas las tardes, ¿cómo eso? No entiendo. No, 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 no. Vos te habrás confundido, él no sale más de mañana. Dice, si yo voy también a los darshan. Quiero hacer ver con esto que yo ya empezaba a notar el tema de la realidad que no es tan real como uno cree, como que es todo apariencia. Vos dijiste, es tu verdad y es tu verdad. Ahí empezó a pasar una cosa que yo empecé a prestar atención. Acá hay algo raro, porque si yo lo vi todas las mañanas y todas las tardes saliendo a Sai Baba a dar darshan, y otras personas, empecé a preguntar, y otras personas juraban que de mañana él no salía. Entonces yo digo, pero ¿cómo puede ser? Y ahí empiezan a aparecer varios acontecimientos, como por ejemplo, donde te muestra que esta realidad que vos crees que están así, es solo aparente, es solo ilusoria, y es solo tu experiencia. En tu conciencia está ejecutándose así. Y empezaron a pasar muchas cosas como esa, como por ejemplo, en esa época donde Baba todavía estaba encarnado, no circulaban autos por adentro, muchos vehículos por adentro del Ajahn, solo personas caminando. Bueno, una persona caminando delante mío, veo que se detiene de golpe, gira la cabeza así, agacha, se larga a llorar, se da vuelta, me ve a mí y se cuelga de mí y me abraza. Viste lo que pasó. Y nada había pasado, había personas caminando. El muchacho, creo que era de Singapur, dice, pasó Sai Baba en el auto, frenó el auto, me hizo así, dice él, y llorando me contaba todo esto, y dice, ¿cómo supo Baba que yo es mi último día, que hoy me salgo en el avión para mi país? ¿Cómo me dio ese darshan personal? Pero él no estaba mintiendo, yo ni siquiera lo conocía. Entonces, y yo adelante mío, estoy 100% seguro que nada había acontecido de eso. Entonces, y anécdotas como esa muchísimas, muchísimas.
no recuerdo ahora, pero me vienen a la mente esas dos, que entonces uno empieza a sospechar y dice, ¿cómo es esto? Bueno, otra más. En el darshan, todos sentados, miles de personas, llega la hora que termina el darshan de Baba, un día cualquiera, a veces se lo llevaban en la silla de ruedas, y a veces venía a buscarlo en un auto. Ese día viene a buscarlo en el auto, hace toda una ceremonia el auto, demora no sé cuántos minutos para sacarlo, llevarlo, todo, y se va. Yo vi toda la escena, pues estaba siempre dentro de las primeras filas. Cuando Baba se va, yo digo, bueno, termina el darshan. Y el de al lado me toca, otro chico habla hispana, me dice, che, dice, ¿qué pasó con Baba? ¿Por qué desapareció? Todos lo estábamos mirando fijamente, porque ya era hora de que terminaba el darshan. Y le digo, ¿no viste? Vino el auto, se lo llevó. No, dice, ¿cómo que se lo llevó en auto? Si estaba ahí sentado a 2 segundos atrás y de golpe no está más. Yo vi que no está más. Se fue. ¿Cómo se fue? Se fue en auto. Pasó toda esta ceremonia de que lo alzaron, lo llevaron en un auto, todo. Y me miraba como yo estaba loco o le estaba diciendo cualquiera, porque él no podía creer. Él se habrá distraído así un segundo y para él Sai Baba no se fue en auto. No sucedió toda esa escena de unos 3, 4, 5 minutos, vamos a suponer. Claro. Entonces, con cosas como esas, va más allá de las palabras y de 50 yoga basistas. Te dice, esto es la experiencia que te regalo. Es decir, mi papá tenía un viejo dicho, es creer o reventar, dice, ¿no es cierto? Decía él. Y bueno, esto es creer o reventar de ignorancia, porque te lo estoy mostrando, loco, dice. O sea que eso es todo lo que puedo decir, como que me remite este texto, esta lectura de hoy de que nada existe y que todo es ilusorio, me remite a todas estas cosas. Así que bueno, Qué es bárbaro. parte de la práctica y la experiencia, así que bueno, cada uno tiene la suya, ¿no? Qué bárbaro, qué bárbaro. No conocía esas experiencias. Realmente para analizarla en muchos puntos de vista y pedagogía del avatar, y bueno, solo el que lo ha experienciado sabe que todo esto es esa verdad, ¿eh? Claro, cuando Qué vos tenés la bárbaro. experiencia, no hay discusión, No, porque te lo está mostrando. no lo podés charlar con gente que no ha tenido la experiencia porque no lo va a entender. Acá los Es que estamos, creo que todos lo hemos tenido. un ejemplo que me acordé ahora, es como el que vio la película de Matrix, el gato ese que se repite cuando él va subiendo la escalera, como que tiene un déjà vu ahí. Bueno, pero esto es, Babas el maestro es superior a todo, así que la experiencia que te pueda dar. Qué lindo, Dardo, qué lindo. Bueno, te olvidaste del tiempo, Dardo. Ya lo consumiste. Bueno, si Marconi, si Dani, si Cristian, si Lilian, si Mónica, que no se han expresado, quieren decir algo y perdón cortito por el tiempo, sean bienvenidos, si no, con mucho gusto, sábado que viene se explayan con prioridad, como sientan, si quieren decir algo ahora, si no, sábado Bueno, que viene. gracias. Adelante, Marconi. Bueno, por todo lo que han dicho, me gustaría hablar un poco sobre el tiempo. El tiempo tiene una conexión eh, con la vibración. La vibración. Todo en el universo es una vibración. Acuerdo que tenemos instrumentos para medir las vibraciones que son percibidas por los ojos, los oídos, por el cuerpo de una manera general. El osciloscopio puede medir las vibraciones. Vemos así que en la naturaleza los océanos de la visión, de la luz, del sonido, también está allá para nuestra apreciación. Entonces, el tiempo no existe. El que existe es el compartir de la
de las vibraciones. Todo el universo, a mi juicio, es ver los océanos que se manifiestan como vibraciones, que son cuando son agitadas por el viento. Desde que el viento cese, las vibraciones también cesan. A mí me gusta mucho mirar a la playa, las olas que comparten de la experiencia del viento, del soplo del viento, siempre. Ese movimiento de una tal manera que nos pide para hacer nuestras observaciones más acuradas, más apropiadas. Bueno, es solo eso que quiero decir ahora, solo para no quedarme quieto acá. Gracias. Qué lindo, Marconi. Antes del cierre, Albina, Marco Erice, en chat te quedaste con un concepto, si podés desarrollar brevemente. Gracias. Sí. Una de las cosas que me ha ayudado, habiendo estudiado la filosofía de los griegos, es que el tiempo, cronos, es el tiempo externo, pero existe el otro, que es kairos, que es el tiempo interno. Entonces, eso siempre dentro del espacio del jiva manifestado en el Bhutakaya. Entonces, si yo, desde el contexto del jiva, tengo que actuar, obviamente voy a actuar dentro de lo que es el kala, el tiempo, digamos, del Bhutakaya. En ese aspecto la tengo re clara, por lo tanto no hay conflicto. Pero si voy hacia adentro, el asunto es desde dónde me instalo. Si en la reflexión me instalo desde el aquí y ahora de jiva, primero es imposible, porque no es posible. El tiempo es, digamos, dentro del Bhutakaya se mueve en función de la energía pránica para que las cosas se manifiesten de nacimiento a muerte. Entonces, yo cuando se escucho decir a la gente, estoy en el aquí y ahora, estoy en el aquí y ahora, en realidad estoy en el aquí porque soy consciente de que soy, pero no en el ahora, porque siempre, sea microsegundo o milisegundo, lo que sea, siempre hay movimiento. Ahora, si me instalo en el lugar de que yo soy Brahman o yo soy yo, el tiempo es atemporal, el ahora es atemporal. Entonces, un ejercicio concreto, pragmático, es saber, cuando voy haciendo las cosas, de que el jiva va haciendo las cosas en el juego, como dice Swami, de la vida, pero yo soy atemporal, estoy presente atemporalmente, por lo tanto estoy sereno, nada me afecta, y eso se siente en el corazón. Yo lo siento, yo sé, acá afuera puede haber agitación y qué sé yo, pero acá hay una paz tremenda. Entonces, es un ejercicio que vale la pena practicar, saber que yo soy atemporal. Entonces, el aquí y ahora es el juego del jiva, pero yo soy atemporal. Aquí, ¿no? Y el ahora atemporal. Airam. Qué linda participación. Menos mal que me pusiste en chat para pedir la palabra. Gracias, Marco. Albina, contenta con este tema, Albina. Yo digo que enriquecedor, porque cada uno, desde su punto de vista y de lo que le tocó, de lo que le tocó vivir o vive, expresa, pero sabiduría, iba a decir al máximo, la sabiduría es sabiduría. Por ejemplo, Claudio desde su punto de vista de músico, Juan de científico, y qué enriquecedor es, porque cada uno desde el punto o de lo que ha estudiado por vocación o para lo que ha nacido, está expresando la verdad esa, que es un diamante, y que cada uno es una faceta. Eso me gusta tantísimo porque es aprender cosas que desde
este jiva, como dice Marcos, por allí no tengo acceso o no las puedo entender. Y eso quería decir en primer lugar. Respecto al tiempo, había leído lo que dice Baba de que el tiempo es Dios. Pero ¿qué pasa? He ido al ashram, he tenido entrevistas y también he estado en el mandir, y en todos los lugares hay un reloj. Entonces, estábamos en la entrevista, Baba miraba hacia el reloj, que ya habían pasado 30, 40 minutos, 50, no sé, y daba por finalizada la entrevista. Estábamos en el mandir, cantando los Vajans. A la media hora exacta, Baba miraba el reloj y el Arati. Entonces, ¿cómo? El Señor del tiempo, el Dios del tiempo, estaba supeditado al tiempo. Y ese es el juego. Y es el juego de cada uno. Porque estamos, y que Marco lo explicó recién, ¿no es cierto? Aquí, y estamos dentro del tiempo y tenemos que movernos a nivel físico, mental. Pero hay otro tiempo que no es tiempo, que es el del ser. Y para no hacerlo largo y terminar, porque está tan riquísimo todo esto, me voy a un párrafo donde habla del árbol de la ignorancia, que se manifiesta como todo lo creado para hacerlo más fácil. Todo. Todo lo que existe, dice, en el universo, está penetrado por esta ignorancia. Cuando es trascendida, alcanzamos el autoconocimiento. Y el autoconocimiento es experienciar al ser. Entonces, sí, vamos a ver con los ojos que existen las montañas, los pájaros, los árboles, las flores. Pero no nos van a impactar. No va a impactar nada a los sentidos, porque estamos instalados en el autoconocimiento. Ya sabemos que todo eso es fugaz y que lo único eterno es el ser. Y para finalizar, ¿no? Al finalizar, en el último párrafo, lo vuelve a repetir y dice, lo que se conoce como ignorancia o ilusión es ausencia de autoconocimiento. Cuando conocemos el ser, alcanzamos la orilla de la inteligencia ilimitada. Entonces, mientras estamos jugando este papel, con este cuerpo físico, con este jiva, con esta mente, estamos, digamos, supeditados al tiempo y a todo lo que pasa. Pero sabemos, sentimos y experienciamos que somos el ser, que somos conciencia y que todo es conciencia, mientras jugamos el juego. Como hacía Baba, era Dios, y sin embargo miraba el reloj y daba por terminada una entrevista o los vayan. Así que juguemos el juego de que estamos dentro de todo esto, pero teniendo plena conciencia de que es un juego y en un momento se termina. Lo que no se termina, lo que no se acaba porque es eterno, es estar inmersos en el ser, en el autoconocimiento.
tenemos conocimiento, autoconocimiento es experienciado. Bueno, hermanitos, gracias por todo lo que me han enseñado hoy, que realmente fue valiosísimo para mí, y casi ya sé cómo piensa cada uno y desde qué punto lo va a tomar. Por eso pongo especial atención en cada uno. Y gracias. Gracias, Albina, gracias. Mónica, Dani, Cristian, Lilian, si quieren decir algo que se hayan quedado, si no, perdón, y nos vemos el sábado que viene. Zairan, uno ni presente. Shanti, Shanti, Shanti.